Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otro episodio de Tu Puente Cultural, un espacio dedicado a compartir y hablar sobre la cultura. Nosotros somos el grupo Creatividad 1, conformado por Carla González, Ricardo Delgado, María Angeli Mas, Samantha Jackson y su fiel servidor, Edward Sabá. Grupo que vuela bajo la tutela del profesor Carlos Guzmán Cárdenas en la Universidad Católica Andrés Bello. En el episodio de hoy hablaremos un poco acerca del consumo cultural antes y después del coronavirus. Y es que esta pandemia nos ha obligado a cambiar por completo nuestros aspectos de nuestras vidas. ¿A quién se le pasó por la cabeza que tendríamos que salir con un tapabocas puesto a todas horas? ¿Quién dijo que nosotros tendríamos que ocultar nuestras risas y sonrisas? O que de la noche a la mañana no podríamos volver a pisar una sala de teatro. Los proscenios se iban a quedar vacíos. Definitivamente esta es una noticia que no le sacaría una sonrisa a nuestra Teresa Carreño si estuviera con nosotros. ¿Qué pensarían los hermanos Lumière si supieran que todas las grandes pantallas del mundo se apagarán sin más debido a una gran pandemia? Que más allá de causar líos en la salud, ocasionarían múltiples efectos colaterales a nivel mundial, a nivel de la cultura, a nivel económico. Una completa locura si me lo preguntan a mí. Las salas de cine pasaron a ser noches en casa con servicios de streaming como HBO, Netflix, Disney Plus o YouTube. La era digital nos envuelve y no queda sino un vano recuerdo de ese contacto directo con el arte. Las obras de teatro en donde podías sentir los latidos del corazón acelerados de los actores que estaban a poca distancia de ti, no son sino un vano recuerdo que se desvanece como un grano de arena al ser soplado por el viento en los médanos de coro. Y ni hablar de los conciertos. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos, aunque sea de una vez, de un concierto en vivo, donde sientes cada canción retumbando en todo tu cuerpo? Esa experiencia que te brinda una buena obra de teatro en el Trasnocho Cultural, en el Centro Cultural Chacao o en el Teresa Carreño. Sin lugar a dudas, todos hemos echado de menos este tipo de cosas durante la pandemia. Nada como organizar un viaje a un destino diferente, salir por unos días y escapar de este desastre, caminar por las calles de La Guaira, bañarse en las playas cristalinas del estado Sucre, acampar en la Gran Sabana o visitar nuestros museos, el Museo de Bellas Artes. Ustedes saben, esas cosas que hoy en día no parecen más que un gusto. El problema está en que este año ha sido toda una odisea lograrlo, ya que el problema no solo está en nuestro país, sino que es un problema mucho más grave. Esta es una pandemia a nivel mundial. Hablemos un poco acerca de lo que consumíamos antes de todo el desastre del COVID. En la encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del año 2013, se establece que para ese año el 65% no asistía a las salas de cine. Sin embargo, en años más recientes ese número fue disminuyendo. Como ejemplo claro, tenemos las fechas de estrenos y el sold out de la película de Avengers, Infinity War y Endgame, en las cuales las entradas estuvieron agotadas para la fecha de estreno. Además de esto, los números en venta fueron aumentando a pesar de la situación económica. Sin embargo, el número mermó tras la llegada del COVID-19, cayendo en picada hasta llegar a cero. Esto trajo como consecuencia una caída del ingreso económico del sector del mercado, obligando a los proveedores de cine a buscar alternativas que cubrieran de alguna forma y que sirvieran para recuperar la caída de los ingresos. Es entonces cuando renacen los autocines, una alternativa descontinuada ya desde hace varios años atrás, que hoy les brinda tanto al consumidor como al proveedor una opción cómoda para seguir consumiendo cine. Si lo pensamos bien, resulta incluso un tanto retro y vintage, a pesar de que los precios son mucho más elevados que una entrada de cine convencional.
el autocine puede resultar una solución viable a corto plazo. Sin embargo, ya es oficial que las salas de cine tradicionales volverán a abrir sus puertas, brindándonos la oportunidad de volver a disfrutar de grandes éxitos como lo hacíamos pre-COVID. Este anuncio de las empresas proveedoras de cine acá en Venezuela como Cinex y Cines Unidos podrán abrir puertas al 30% de su capacidad. No obstante, antes de la aparición del COVID-19, la frecuencia del consumo de cine había ido disminuyendo paulatinamente. Esto debido a la aparición de las plataformas de streaming como lo son Netflix, HBO Go, Amazon Prime y la recientemente lanzada en Latinoamérica, Disney Plus. Se estima que del 100% de los consumidores que amaban ir a una sala de cine, ahora prefieren simplemente encender su TV o computadora para consumir ese contenido sin la necesidad de salir de sus casas. La pandemia influyó muchísimo en la fidelización del consumidor con las plataformas de streaming. No tenemos la certeza si, tras la apertura de las salas de cine, los antiguos clientes volverán y el consumo en estas plataformas disminuirá. Lo único que nos toca es esperar. Ahora bien, para hablar acerca de cultura no necesariamente debemos hablar única y exclusivamente del cine. Según lo establecido en la primera encuesta nacional de imaginarios y consumidores culturales, el 22,4% considera el baile como la actividad que mejor representa la cultura. Todos han disfrutado alguna vez de las actividades culturales de nuestro país, en especial los bailes conmemorativos a las fiestas de las regiones, entre los cuales podemos encontrar el Calipso del Callao, el baile de San Benito, el Cebucán, el Pájaro Guarandao, los Diablos Danzantes de Yare, entre otros. Son tradiciones que todos en algún momento hemos tenido el placer de presenciar o de actuar, hasta incluso recrear en actividades educativas de la escuela primaria. Sin embargo, tras la llegada del COVID, estas celebraciones tuvieron que ser pospuestas e incluso canceladas, debido al riesgo de salud que presenta el mismo. Aunado al problema de la pandemia, otros factores también influyeron en estas celebraciones, puesto que para movilizarse en el territorio nacional en semana flexible, entre comillas, se requieren de $100 como base, como mínimo, para un simple pasaje, siendo esto demasiado para el venezolano que atraviesa lo que sin duda es la peor situación. Las celebraciones importantes para nuestra cultura se vieron afectadas. Un ejemplo reciente de la Feria de la Chinita, celebrada el pasado 18 de noviembre. Si bien no es un baile, es una de las festividades con mayor importancia, no solo para los residentes de la ciudad de Maracaibo, sino para todos los venezolanos. Y este año, por primera vez, las fiestas patronales de la Virgen Morena se realizaron en intimidad del hogar, sin procesiones y sin un lema de María cuida como afecto maternal a este mundo herido. La mayoría de sus devotos, conscientes de que la Virgen de Chiquinquirá en su guía sagrada, y pese a que en medio del contexto actúan, no se darán las costumbres celebradas masivas por el Día de la Chinita, sí se dará una comunidad íntima entre los devotos. La Chinita irradia una luz que ilumina, que abrace horizontes. No solo se trata del día central, el 18, sino en las actitudes de encuentros con la ternura que se desprenden de esa tiniebla señalada para el diario Monsensol José Luis Azuaje, arzobispo de la Arquidiócesis de Maracaibo. Pero para que haya baile necesitamos música. Y es que, al parecer, a la pandemia no le bastó con ser una enfermedad,
sino que también nos quitó esa experiencia tan especial que nos brinda la música. Todos hemos disfrutado una canción mientras vamos en camino al trabajo o a la universidad, mientras viajamos e incluso mientras hacemos el aseo del hogar, pero nada se compara con escuchar música en vivo. Ese escalofrío y éxtasis que sientes al escuchar una pieza musical de cualquier tipo. En los resultados obtenidos en la primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales, el 93% de las personas encuestadas afirma que la música es la principal actividad favorita de los mismos. Esto realmente no me sorprende. Escuchar música es una de las actividades más versátiles y más disfrutadas del mundo, especialmente en Venezuela, pues el venezolano es tan apasionado que sentimos cada letra, cada melodía correr por nuestra sangre, figurativamente hablando. Esto pasa particularmente en estas épocas del año. Es como si de la nada se encendiera una chispa musical y festiva que nos obliga a estar felices y a querer escuchar nuestras tan tradicionales gaitas navideñas. Todos hemos disfrutado de una buena parranda navideña que nos obliga a bailar donde quiera que estemos. Sin embargo, gracias a la pandemia, estas experiencias serán un tanto distintas este año. No tenemos certeza de si es seguro y si vamos a poder reunirnos en las plazas a escuchar y ver grupos de gaitas cantando y llenando el ambiente de alegría. Ni hablar de los museos. ¿Saben la cantidad de museos que están cerrados en el mundo? Aproximadamente el 95% de los 95.000 museos que existen permanecen cerrados por el COVID-19. Eso es completamente imaginable, sin contar que, de esa cifra, el 13% quedará cerrado para siempre por los problemas económicos producto de la pandemia. Este caos sanitario mundial ha dejado un gran peso económico en el sector cultural y creativo, además del valor de la cultura como expresión humana que puede ser esencial para el desarrollo social y sostenible. Puede que piensen que esto no es tan grave debido a que solo se trata de cultura, pero ¿qué pensarían si les dijera que el 40% de los ingresos mundiales en el sector turismo pertenecen al turismo cultural? Y por obvias razones no podemos hacer turismo cultural sin tomar un vuelo hacia otros países. Esto es otro problema, ya que las llegadas internacionales en el 2020 han disminuido de 60 a 80% en lo que va de año, trayendo como consecuencia un riesgo de desempleo de nada más y nada menos que 75 millones de puestos de trabajo, únicamente en el sector de viajes y turismo. Esto sin contar las pérdidas millonarias en las producciones cinematográficas a nivel mundial, que fueron aproximadamente de 10 billones de dólares estadounidenses. Pero, ¿por qué hablo de todo esto? Sencillo, estos sectores de la economía cubren las industrias culturales y creativas, contribuyen con 2.250 billones de dólares estadounidenses a la economía mundial, lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto y representa 29,75 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Para nadie es un secreto que muchos tuvieron que posponer sus viajes de negocios o de vacaciones por todo el caos generado por el COVID-19. Por eso, hemos decidido investigar un poco acerca del impacto que ha tenido la pandemia en el ámbito cultural, desde lo que consumíamos antes y lo que consumimos ahora. Y con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy. Recuerden, muchachos, si quieren recuperar todo el tiempo y todas las actividades perdidas en este año, usen su tapabocas a mínimo 1 metro de distancia de los demás y quédense en sus casas lo más que puedan. Cuídense, o como dicen los gringos, stay safe. Felices fiestas para todos.